Muy bien. Antes de comenzar con el living, quiero que podamos ver juntos un video. Es un testimonio de un amigo que vive en Buenos Aires y que tiene un testimonio hermoso de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que vamos a esperar un segundito que nos acomodamos. Si podemos apagar las luces para que se vea mejor. Ahí estamos. Bueno, cuando quieran, chicos. Mi nombre es Aldo, tengo 48 años. Mis viejos eran excelentes proveedores, vengo de una familia trabajadora. Mi papá viajaba mucho, no estaba casi nunca, pero por trabajo. Sin embargo, yo crecí con esa idea de que él no me quería y de que no era importante para él. A los 9 años fui abusado sexualmente por una persona externa a mi familia, y el hecho de que pensaba además de que mi viejo no me quería, tenía estas ideas erróneas, bueno, todo ese sentimiento comenzó a forjar en mí atracción hacia personas de mi mismo sexo. Durante mi adolescencia iba a la iglesia de mis papás y yo sabía que había algo que no estaba funcionando bien, sentía mucha vergüenza, mucha culpa. Recuerdo rezar todas las noches para que Dios cambiara mi sexo, para que al día siguiente me levantara diferente, porque no me sentía cómodo con mi género. Y así fui transitando mi juventud, mi adolescencia, con ese sentimiento de culpa y de vergüenza. Ya finalizando la universidad, los últimos años de la universidad, tomé la decisión de salir del armario. Hablé con mis viejos y les dije: papá, mamá, soy gay. Cada vez que tenía relaciones sexuales me sentía vacío, no me sentía bien. Comencé a incrementar, digamos, la adicción sexual con otras cosas, ¿no? Con alcohol, con marihuana. Y tuve que tomar la decisión de ir al psicólogo porque comencé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, producto del nivel de estrés y de exposición a la noche y a hacerlo todo rápido, todo de manera furtiva, que nadie se entere, que mi expareja no se entere. Así que empecé terapia. Empecé a conocer activistas, empecé a conocer formas de relacionarse con lo político. Entonces ahí descubrí todo algo que me sorprendió mucho y empecé a militar. Apoyé, milité la ley de identidad de género que se aprobó en Argentina, la ley del matrimonio igualitario. Empecé a viajar por muchos países de la región promoviendo la ley de identidad de género, la ley del matrimonio igualitario, leyes que se aprobaron en Argentina, y pensaba que los demás países tenían el derecho también de conocer estas leyes de vanguardia que yo pensaba que habían hecho muy bien a nuestros pueblos, a nuestro país. Me involucré en la Asociación Argentina de Deportistas por la Diversidad para trabajar la importancia del respeto de la diversidad sexual dentro del deporte. Llegamos con mi expareja a abrir una librería especializada en temática LGBT, primera librería y única en América Latina y el Caribe, orientada a la población LGBTIQ+, en el barrio de Palermo. Era marzo del 2020, recuerdo viajar en subte para el trabajo y llorar, no sabía por qué, pero lloraba. Y algo me impulsaba a ir a las redes sociales y ver qué estaba pasando en el avance cristiano. Y cuando empezaba a ver los videos, las canciones, lloraba. Era llorar y
y no parar. Entonces me tenía que poner los lentes y llegaba a mi trabajo todo con los ojos rojos. El 19 de marzo del 2020 empecé a tener fiebre, y no se me iba la fiebre por nada. Yo dije, bueno, ya sé, es VIH. Yo ya me había autodiagnosticado. Entonces mi médica me dice, no, Aldo, vení a la clínica porque no puede ser. Entonces fui, me hicieron todos los estudios, y ese mismo 19 de marzo me diagnostican neumonía bilateral. En ese tiempo que estuve internado lúcido, fueron 2 o 3 días, yo recuerdo que un médico me preguntó si yo era creyente, que fue una pregunta que no fue una pregunta teológica, si yo creía en Dios. Fue una pregunta más bien si yo creía que Dios podía sacarme de ese lugar. Eso fue lo que yo sentí en mi corazón. Y también recuerdo que tardé en responder, que no fue, dije, no, es que dije sí, así de una, no, me costó tomar la decisión. Yo siento que en ese momento tomé una decisión. Y dije que sí. Yo no sabía que me estaban intubando, no sabía que estaba muy grave, se ve que estaba estaba dopado, ¿no? Y entré en coma, 7 días en coma, de domingo a domingo, fui pronado 3 veces durante el tiempo que estuve en coma, es decir, te dan vuelta para que puedas respirar mejor, es una técnica que se utiliza en pocos lugares, justo vi un buen lugar. En ese tiempo que estuve en coma estuve muy grave, el 22 de marzo despierto del coma, no entendía nada y pensé, el domingo que viene vamos a ir toda la familia juntos a la iglesia. Eso es lo que yo pensaba. Yo no pensaba que estaba tan grave, que iba a estar un mes internado, estuve un mes, casi un mes recuperándome. Me tenían que bañar, me tenían que dar de comer con una cucharita, no podía caminar. La primera vez que pude ver la televisión en mi sala, en mi habitación, y recuerdo que lo que vi en un canal musical que estaban pasando escenas de amor, de muchas personas amándose, de diferentes culturas, y en un momento mostraba una imagen de 2 varones tomados de la mano y 2 mujeres dándose un beso y recuerdo que me causó rechazo, que no lo pude ver, que cerré los ojos. Algo me pasó con esas imágenes y eso yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no puedo verlo? En un momento me agarró un virus intrahospitalario, entonces volví a tener fiebre y cuando entra la enfermera, se presenta, ella me dice, Aldo, estás volando de fiebre, te tenemos que bañar, te voy a tener que bañar con un agua que es muy fría, es helada, tenés que aguantarla. Y si la aguantás, si la tolerás, vas a ver que vas a salir adelante. Y empezó a bañarme con agua y recuerdo que lo hacía con eficiencia, recuerdo que lo hacía con amor. No le podía ver la cara, solo me dijo soy Clara. Y el agua era helada, el primer impacto fue como, así como me agarró, como chuchos de frío. Pero me bajó la fiebre, me cambió las sábanas, me cambió la cama, todo hermoso. Y le dije, por favor, quédate conmigo, no te vayas. Y me dijo, me tengo que ir, quédate tranquilo que no estás solo, hay gente que te va a cuidar. Al día siguiente entra el enfermero y le digo, quiero el agua, quiero el agua que me dio Clara, y fue y me buscó una bolsa de agua y me lo puso y digo, pero no es esto lo que me dieron anoche, era otra cosa, era un agua más fresca, más fría. Y me dice, pero anoche nadie te dio nada, Aldo, acá no, primero que no hay ninguna persona que se llame Clara, y en segundo lugar anoche no tuviste visita de enfermeros. Y yo me quedé
me quedé helado, porque fue una experiencia muy, pero muy, muy real, muy, muy viva para mí. Habían pasado como 2 años y un día una mañana estaba haciendo mi devocional y leía la historia de la mujer samaritana y cómo Jesús le dice que toda persona que bebiera del agua que él tiene nunca más tendrá sed. Y el Señor me llevó a esa experiencia donde Clara se presentó con esa agua y el Señor en esa mañana en el devocional me decía, bueno, yo soy el agua de vida, eso que vos necesitabas todos los días, esa agua, yo te la tengo para vos, yo la doy para vos y para todos los que la piden, es gratis, es cuestión de tomar la decisión de saciar nuestra sed con el agua que provee Jesús. Salí de la clínica y ahí comienza todo un proceso de restauración que seguramente voy a poder compartir en otra oportunidad. La experiencia del COVID fue como la última, creo yo, que Dios utilizó para que yo pueda conocerlo a Él como Señor, como Salvador, pero también como sanador. Y no sanador físicamente, porque el hecho de que Él me haya sanado del COVID, para mí, bueno, es hermoso, estoy feliz por eso. Pero lo más trascendental para mi vida es la restauración interna de mis emociones, de mi sexualidad y de mis relaciones con los otros, especialmente con las personas que más quiero, que es mi familia. Escuché su testimonio la primera vez y pensando en todo lo que Dios hizo a través del tiempo, porque Él ahora está dirigiendo un ministerio para ayudar a otras personas en la sanidad emocional, relacional y sexual también. Me hace acordar mucho la historia de Saulo, ¿no? Como de ser perseguidor de la iglesia, ahora es alguien que edifica desde adentro, ¿no? Y como él dice, a partir de esto comenzó un proceso largo. Yo me acuerdo cuando se inscribió para hacer un grupo de apoyo los días jueves, me dijo, mira, yo no sé si Dios va a poder cambiarme y además no quiero hablar en los grupos. Digo, bueno, no hay problema, vos sumate, entra al Zoom, ya al segundo jueves se hablaba todo, participaba de todo y fue hermoso ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Y de lo que queremos hablar en este living hoy es justamente del proceso, porque muchas veces escuchamos testimonios tan hermosos como este, pero nos preguntamos cómo es que Dios va obrando en su sanidad, ¿sí? Por eso hoy la invitada especial para nosotros es Claudia Dilido. Clau, quiero invitarte a que pases. La recibimos con un aplauso. Bueno, Clau no necesita mucha presentación porque creo que la mayoría la conoce. Para mí es una amiga y una persona que amo y que Dios ha hecho mucho en mi vida a través de ella. Así que gracias, Clau, por estar acá. Buenas noches. La verdad que es estar en casa porque el Señor me regaló un tiempo de estar congregándome aquí, así que es muy lindo poder compartir con ustedes sin olvidar todo lo que el Señor hizo en el tiempo que estuve congregándome aquí. El formato de living es nuevo para mí, es como estar, no sé, como más en intimidad, pero sé que Dios tiene mucho para hablarnos y estamos con el oído abierto a lo que Él tenga para decirnos, así que Él haga como quiera. Amén. Y seguramente lo va a hacer.
Clau, para las personas que no te conocen, ¿puedes compartirnos un poco de lo que Dios hizo en tu vida? Bueno, escuchaba el testimonio de Aldo y es un poco, en algunos aspectos, parecido. Y creo que estaría bueno que en esta noche todos podamos recordar de dónde el Señor nos trajo, todo lo que Él ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo. Yo no quiero detenerme mucho en contar, es como que ya ni testimonio, porque es Cristo testificando acerca de lo que Él hace en aquellos que responden al llamado cuando Él sale siempre a encontrarnos, porque la palabra dice que Él vino a buscarnos, Él vino a buscar lo que se había perdido, y creo que todos los que estamos acá nos perdimos, y si estamos acá es porque hemos visto a ese Cristo buscándonos, saliendo al encuentro una y otra vez y animándonos a seguirlo. Así que simplemente voy a hacer, digamos, una breve reseña de lo que el Señor, de dónde Él me trajo. Yo viví dentro de la iglesia, tapando mis propios pecados, producto de un corazón herido. Si tengo que decir de mis luchas, sobre todo fue a través de una relación de dependencia emocional con mi mamá y de haber excluido a mi papá de mi vida a raíz de pecados que él cometía en contra de mamá. Entonces, bueno, mi familia era disfuncional, después uno empieza a ponerle nombre, a entender, y en síntesis, cuando uno no se expone a la luz y puede ver sus heridas y no le permite a Dios que intervenga, que nos sane, tarde o temprano esas heridas se van a manifestar. En mi vida se manifestaron a través de relaciones quebrantadas emocionalmente, luego sexualmente, y bueno, practiqué el pecado del lesbianismo, entre otros pecados, ¿no? Nada más que era como el pecado que no se podía confesar o que no existía dentro del ámbito de la iglesia. Entonces uno se sentía más raro todavía, pero bueno, el Señor salió a mi encuentro. Yo ya había dejado de congregarme y quiero remarcar esto, que yo practicaba el pecado, tenía una doble vida y estaba en puestos de liderazgo, predicaba el evangelio de un Cristo que no conocía y bueno, tomé la decisión finalmente de no congregarme, de dejar a Dios y practicar libremente el pecado, entre otros. Y bueno, el Señor, al igual que Aldo, que uno no entiende qué es lo que pasa, qué es lo que nos hace volvernos de ese camino de destrucción, es la acción de la gracia operando sobre nuestras vidas. Eso que no entendemos y a veces no la seguimos entendiendo, que sigue operando aun cuando ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Es como que uno se da cuenta de que Dios fue operando todas las situaciones en nuestra vida para atraernos a Él, ¿no? No es como que surge de una decisión nuestra. Me hace acordar al hijo pródigo cuando dice que cayó en sí. Es como la obra interna del Espíritu Santo haciendo todo para arruinando nuestra vida, digamos, en cierto sentido, para estar dispuestos a perder esa vida, soltarla para abrazarla de Él, ¿no? Así es. Y Él no se da por vencido. Él persevera, nos busca. Él es paciente. Él se duele de ver el camino de destrucción que elegimos, pero Él siempre tuvo un plan perfecto.
no hubo dos planes para nosotros. Fue un plan perfecto, su decisión, y esa decisión es irrevocable. Por eso Él prepara todo para mostrarnos que el camino y los planes nuestros realmente son de destrucción o no son perfectos. Y yo recuerdo cuando volví en sí, que fue a través de un evento fuerte, porque Él nos conoce y sabe cómo derribar tanta dureza, tanta rebeldía. Sentí como que no vino la condenación ni la culpa, sino que vino eso que no podemos entender, la sobreabundante gracia sobre tanta abundancia de pecado. Por eso, si hay algo que tenemos que tener presente, que cada día hay una gracia nueva derramándose sobre nuestras vidas para ayudarnos, para hacer la capacidad que nosotros no tenemos para hacer lo bueno, porque es la gracia la que nos capacita. Por eso el apóstol Pablo decía: voy a exhibir mis debilidades, después de haber preguntado varias veces lo mismo. Dios no va a salir a explicarnos, Dios quiere que confiemos, o sea, que creamos. La fe no soporta explicaciones, tenemos que creer y entregarnos, y así abrazar esa gracia cada día, exhibiendo nuestras debilidades, porque Él ahí va a perfeccionar su poder. Amén, amén. Clau, decías que Dios usó un evento fuerte para hacerte volver en sí, y a partir de ahí inició este famoso proceso, ¿cierto? Este bendito proceso. Este bendito proceso. Tenemos acá un chiste interno porque yo cuando inicié mi proceso decía, este maldito proceso. Y Claudio una vez me miró así con su mirada penetrante y me dijo, este bendito proceso. Claro, yo no estaba entendiendo nada de qué se trataba. Hablábamos con Claudia esta semana, yo no entendía nada de qué se trataba. Pero gracias a Dios por su gracia que me fue haciendo entender de qué se trataba este proceso. ¿Cómo fue para vos este proceso, Clau? Fue, en realidad, uno le pone la palabra proceso, pero es empezar realmente a correr la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera la tenemos que correr todos, como dice la palabra, con mucha paciencia, pero con un enfoque que es clave para cualquier proceso que uno tenga que estar transitando, porque este caminar de este lado de la eternidad es un proceso que nos lleva a avanzar, porque el reino avanza y el reino está en nosotros, Cristo está en nosotros. Entonces, cuando uno empieza a entender de qué se trata, dice, wow, Él me involucró en este proceso, porque Él nos trajo y Él nos involucró y todo tiene que ver con Él. Entonces, obvio de que cuando uno comienza, se enfoca en mirarse en los imposibles, en las debilidades, en cómo va a ser, en cómo ahora no me van a traer determinadas cosas, cómo voy a hacer ahora para vivir sin esto. Y Dios te va mostrando, no te va explicando. Créeme, seguime, mírame. Y eso es lo que Dios hizo. Y en todo eso se sintetiza en obedeceme. Aprendé a entender a través de la fe, a vivir a través de la fe la vida abundante. No lo que vos tenés que hacer, porque yo ya lo hice todo. Empezá a entender el mensaje de que yo vine a traer vida y vida en abundancia. Y ese proceso empezó sanando mi corazón, exponiendo las heridas, mostrándome qué había sido la causa de tanto
desorden, de tanta oscuridad, de tanto quiebre, de tanta voluntad obstinada. Yo recuerdo que cuando vino, ¿no es cierto?, ese evento fuerte que fue la muerte de la mujer con la cual yo estaba involucrada, y no quedó nada, o sea, tuve la sensación como que no había quedado nada, pero en realidad había quedado todo, había quedado él. Y es como empezás a ver lo que no veías, empezás a creer y a confiar en aquel en el cual no confiabas, porque en realidad no querías confiar, querías hacer tu voluntad. Puedo decir de que los primeros 5 meses estuve a solas con él, y en esa intimidad me habló de paternidad. En esa intimidad me hizo entender que lo que siempre había buscado era un amor confiable. Y cuando empezás a ver, a entender, ¿cómo no vas a querer seguir corriendo la carrera, este proceso que le llamamos como si fuera estar tirado en el desierto? Y aún si fuera estar tirado en un desierto, sabemos que estamos con Él. Y cuando uno vive con esa convicción de que Él está, no importa las circunstancias. Yo no minimizo circunstancias ni lo que cada uno puede estar pasando, pero lo que tiene que levantarse en medio de las circunstancias es la vida de Cristo en nosotros, ese Cristo que es todo, porque si no tenés fuerzas, Él es la fuerza. Si no experimentás consuelo, Él es el consuelo. Si no experimentaste amor, vas a ver lo que es el amor cuando puedas verlo a Él. El proceso realmente, Nata, la conclusión es que es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque el proceso nos lleva a conocerlo a Él. Los procesos son para que lo conozcamos a Él, no para que nos lamentemos por nuestras heridas. Las heridas ya fueron sanadas. No es para que levantemos nuestra justicia, sino para que veamos al Cristo que se hizo justicia en esa cruz para nosotros. El proceso es entender que es un camino, y ese camino es Cristo, un camino que nos lleva al Padre. Bendito proceso, ¿no? Bendito proceso. Quería rescatar que el proceso no es algo que tenés que atravesar solamente si tenés un testimonio exótico. El proceso, esta carrera de la que habla Kai, es una carrera que todos necesitamos correr. Es una carrera en la que el Padre nos inserta y el destino hacia el cual corremos es la perfección, ¿no? Es llegar a la estatura del varón perfecto. Así que ninguno de los que estamos acá podamos decir, yo ya estoy acá esperándolos en la llegada. Ninguno, todos necesitamos atravesar esta carrera. Y pareciera que Dios decide comenzar con el amor, ¿no? No con el dedo señalando lo que está mal. Y ese amor es como que te inunda de fe, cosa de la que hablaba recién, que es como es un elemento clave en este proceso, la fe. Constantemente estamos siendo desafiados porque la mente te dice, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Y no hay explicación, como decía acá, ahí simplemente confía y da el paso de lo que te estoy pidiendo. Muchas veces quizás ese proceso no es cómodo, pensaba. Algunas veces me has compartido de que en los grupos pequeños te tocó como líder tu hermana, que quizás no era tu primera elección. Y a veces Dios pone cosas que para nosotros no son cómodas, pero sabe que son quizás las que necesitamos, ¿no? El confiar es saber de que
Dios es Padre y es un Padre bueno que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y de qué forma Él lo va a presentar para que, como decías vos, va a usar cosas que nos saquen de nuestro lugar de comodidad o que nos ayuden a trabajar el carácter y sobre todo que derribe eso tan grande que es el orgullo, porque en definitiva toda lucha, toda negación, todo esconderse, toda excusa, detrás de eso está el orgullo. Y sí, a mí la última persona que hubiese elegido para abrir mi corazón y confesar, la última, hubiese sido mi hermana. Yo nunca pensé que Dios tenía preparado eso y fue perfecto, porque todo lo que Dios hace perfecto, ¿no? Entonces, el sentirme en libertad a pesar de que tenía que abrirle el corazón a mi hermana, y no porque ella no me expresara el amor de Cristo, sino porque era mi hermana y yo no quería dañarla haciéndola escuchar mis confesiones. Pero bueno, esas son ideas nuestras. O sea, Dios no busca dañar, Él busca sanar. Entonces, todas esas ecuaciones mentales que hacemos creyendo de que tenemos mejores ideas, no perdamos el tiempo. Nos entreguemos a sus ideas y sigamos avanzando. Creo que ahí tocamos otro elemento clave: amor, fe, pero también la humillación. Me acordaba de la historia de Naamán. Se acordarán que Dios, la técnica que usó para sanarlo fue que se sumerja 7 veces en un río inmundo. Yo me acuerdo que en el 2010, cuando la conocí a Claudia y a Mauricio, tuve la oportunidad de acercarme y decir necesito ayuda, pero eso significaba humillación, entonces no lo hice. Después fui a un congreso acá en Juan 316 de jóvenes y había varios talleres, y entre esos talleres uno era de atracción al mismo género, que lo daba Mauricio, y cuando me preguntaron a qué taller me iba a inscribir, yo dije, al de liderazgo. Porque, ¿qué iba a pensar las demás personas si yo iba a ese taller, ¿no? Y así Dios fue tan bondadoso. El hecho de ir a un retiro también y pensar en encontrarme con alguien ahí era humillación. Pero, como dice Jesús, ¿no? El que se humilla será exaltado. Así que no sé qué significará para vos la humillación que Dios está esperando que tengas para dar el paso de trabajar lo que haya que trabajar, pero dalo. Simplemente hablar a veces es humillante, reconocer que necesito ayuda es humillante, pero da inicio a un proceso hermoso. Yo fui con la idea de que algo mágico iba a pasar en el retiro, que alguien me iba a orar con mucha unción, yo me iba a caer, me levantaba y listo, ya estaba sano. Pero Dios escogió un proceso. ¿Por qué pensás, Kai? Yo le digo Kai, es Claudia. ¿Por qué pensás que Dios escoge el proceso en vez de hacer algo instantáneo? No hace mucho leí una frase, creo que es de Lewis, que los milagros son para los principiantes. Con esto que quiero decir, que a veces queremos lo mágico, venga y óreme, ¿no? Y nos perdemos lo mejor de que en ese proceso, en que no sea un instante, conozcamos al hacedor de milagros. Ya el milagro lo portamos. El mayor milagro que portar la vida de Cristo en nosotros no existe. Y a veces pienso, ¿no?, de todos los que le seguían, no tuvieron ese milagro, tuvieron milagros temporales. Y creo que Dios nos ama tanto, y no es que nos haya amado a los otros, ama a todos por igual,
que no lo hace en el momento, porque si no ya sabe que nos relajaríamos, que bueno, ahora ya lo hizo. No sabemos qué pasó con todas las personas que sanó y están la mujer que tocó el manto, con todo lo que pasó. No sabemos qué pasó, si lo siguió o se conformó con eso. Entonces creo que Él provoca los procesos para que lo conozcamos, porque lo más importante es conocerlo a Él. En eso consiste la vida eterna, no en que me sane. Puede sanarme o no, pero si me pierdo de conocerlo a Él, entonces Él usa los procesos para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta de qué se trata el Evangelio. Que no es solamente, bueno, a mí no quiero que me reconozcan o que escuchen el testimonio de una mujer sanada de un quebranto. Yo quiero que escuchen el testimonio de alguien que aprendió a ser hija. No necesito un milagro y le doy gracias a Dios porque no fue instantáneo, porque conociendo a Claudia no sé si va a estar acá. Sí, digo lo mismo. Qué bueno tener en claro cuál es el objetivo, ¿no? Porque muchas veces buscamos ayuda y pensamos, por ejemplo, que el objetivo es la restauración de mi matrimonio, que el objetivo es pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad, que el objetivo es no tener más anorexia o bulimia, por ejemplo. Y en realidad todas esas cosas son excusas que Dios usa para ayudarnos a entender que el objetivo de Él y la expectativa de Él en realidad es que nos parezcamos a su Hijo, que la vida de su Hijo se forme en nosotros. Ese es el interés de Él. Entonces, hasta que no nos cae esa ficha de que lo que Él está buscando es eso, podamos estar enfocando nuestros esfuerzos en algo equivocado quizás, ¿no? Clau, ¿qué cosas colaboraron con el proceso de santificación, de sanidad, de restauración? Sobre todas las cosas, salir de la negación, salir del silencio. Y en esto Dios, obvio, usó el ámbito de su cuerpo. Su iglesia, que son los recursos que Dios usa. Y entender de que Él perdona los pecados, pero tengo que practicar la confesión. Que la sanidad no va a venir de la forma que yo quiera, sino como Él la estableció. Entonces, empezar a practicar lo que Él estableció dentro de su diseño. Esto de la confesión, de rendir cuentas. Yo recuerdo que cuando volví de la capacitación de la falda del ministerio, ahí mismo el Señor me hizo entender de que iba a necesitar yo una autosuficiente, imagínense que no necesitaba nunca nada de nadie, que iba a aprender a conjugar el verbo necesitar. Entonces, ahí mismo me mostró la persona a la cual yo le iba a rendir cuentas, que era una pastora de mi congregación, y cuando volví de la falda hablé con ella y ella me estuvo acompañando 2 años. Hacía rendición de cuentas, charlábamos, le abría mi corazón, o sea, ya era dejar de practicar el silencio, el que yo lo puedo, el que yo lo resuelvo, el que yo le confieso los pecados a Dios. Y bueno, y empezar a entender de que la obediencia
Dios va pidiendo y uno tiene que ir soltando, rindiéndose. Entonces que la obediencia es el primer recurso, el más importante. Escuchar lo que Él dice y hacerlo. Y en obediencia Él hizo cosas que para mí eran imposibles de lograr. Empezaron a debilitarse los gigantes, a caer. Y cuando recuerdo en un momento, yo dije, ¿en qué momento, Señor, hiciste esto? Y me hizo entender de que mientras yo le obedecía, Él no se quedaba de brazos cruzados. Entonces era empezar a practicar todo lo bueno. Y decir, no, bueno, me quedo acá sentada esperando que venga alguien a orarme, sino hacer lo que Él me pedía. Eso fue y sigue siendo, ¿no? Porque no fue para un momento. Eso hay que practicarlo desde acá hasta que venga a buscarnos. ¿Y qué cosas consideras que no colaboran con el avance en este proceso? Y creo que lo que no colabora es, bueno, volvemos al orgullo. Uno mismo puede ser el primer boicoteador de su propio proceso. Eso no colabora el no rendirse. Podemos decir, y yo quiero en esto hacer énfasis de las cosas que sí somos responsables, porque podemos decir dentro de la congregación, viste la típica frase, ay, no encontré a nadie que me entendiera. Eso es una mentira. Seguramente no lo buscaste o no quisiste. Es incompatible con el diseño de Dios que estableció su cuerpo, su iglesia, para que siguiera haciendo la obra acá, ¿no? Entonces creo que lo que no colabora es cerrarse y escuchar la voz de uno mismo. Si vamos a buscar responsables afuera, vamos a encontrar, pero creo que en el cara a cara con Dios tenemos que empezar a hacernos cargo de las cosas. Y bueno, volvemos a decir, ¿qué no colaboró o no puede colaborar? El orgullo. El orgullo en mí, o sea, si me humillo, hay gracia. Si soy orgullosa, Dios resiste. No deja de amarme, pero es incompatible con lo que Él suelta. No entra. Entonces, creo que lo que no colabora es uno mismo. Me acuerdo que hay una psicóloga que es brasileña que dice, así como enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Yo me compré un libro de ella cuando tenía 18, 19 y bueno, todo venía fantástico hasta que llegué al capítulo 5 que tenía por título No se puede salir solo. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo prefería que todo hubiese sido solo. Pero Dios realmente usa el cuerpo de Cristo porque involucra esta humillación, este reconocimiento y esta sanidad que viene de que Dios use a otros seres humanos para restaurar y para sanar, ¿no? Y para reflejar su imagen, porque lo conocemos a Él a través de ver el amor reflejado de otras personas, ¿no? que participan en este proceso. Dios provee personas. Esto que dice Claudia lo hemos escuchado tantas veces. No, es que en mi iglesia no hay nadie. No, es que mi pastor no entiende. No, es que mi discipulador no sabe. Pero así como la gracia opera en nosotros, la gracia opera en otras personas para acompañarnos, para ayudarnos, para estar simplemente para orar o para escuchar. Y no podamos menospreciar eso. Eso es parte muy importante del proceso también. Bueno, Kai, para que quiero ver acá. ¿Qué otra pregunta? Vamos a sacar las preguntas. Vamos a sacar el machete.
está... Acá está. Bueno, justamente algo de lo que hablamos es qué papel juega su gracia en nuestra transformación. Se me venía un versículo cuando vos hablabas que Él da gracia en abundancia a los humildes, pero a los soberbios los resiste. ¿Qué papel para vos juega la gracia en esto? Y el papel principal. Sin gracia es imposible, pero también tiene que ir la verdad. Pero tenemos que tener un entendimiento de lo que es la gracia. Y cuando hablo de entendimiento es una revelación a través del Espíritu, ¿no? La gracia es la expresión de Cristo obrando. Dijimos que Él vino a buscarnos. Y para mí la gracia es ese Cristo abrazando, ese Cristo mirándote sin condenación, porque Él cargó con toda condenación, con toda culpa. Esa gracia te da un entendimiento de la obra que Él hizo en la cruz. Esa gracia expresa el corazón del Padre. Sin gracia es imposible. Pero también tiene que haber verdad, porque si no es, bueno, Dios es tan bueno que, como dice la palabra, su amor cubre multitud de pecados y los va a seguir cubriendo, pero esa gracia es la que nos lleva a rendirnos. Esa gracia es la que nos lleva al quiebre que necesitamos todos para darnos cuenta de que Dios nos ama, que lo más grande que podemos experimentar es ese amor que nos volvió a la vida, ese amor que nos redimió, ese amor que pasa por alto toda ofensa, ese amor que tomó la voluntad del Padre, la abrazó para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar a la eternidad. Y cuando digo eternidad es de poder sentarnos a la mesa que el Padre preparó. Sin gracia es imposible vivir el Evangelio y mucho menos transmitirlo y predicar de las buenas nuevas, porque esas buenas nuevas son gracia y son verdad. Por eso cuando dice que de gracia recibimos y a veces no nos damos cuenta de lo que significa, lo que Dios está soltando sobre nuestras vidas, pero no para que lo retengamos ni se nos solucionen los problemas. Él no vino a solucionar los problemas, Él vino a meternos en la eternidad misma. Y estamos ahí en la pequeñez creyendo que es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta de cuánta gracia es soltada sobre nuestras vidas. Sin gracia es imposible. El papel de la gracia es el principal, el único. La gracia es Cristo. Qué bueno que empieza a cambiar nuestra mirada acerca del proceso o acerca de esas cosas que, como dice Clau, a veces pensamos que son lo peor que nos pudo pasar en la vida. No, son lo mejor que nos pudo pasar en la vida, porque esas cosas las usa Dios para revelarnos a Cristo, para traernos a Cristo, para ayudarnos a ver la vida desde otra perspectiva. Qué bueno que empecemos a cambiar el chip y a verlo de otra forma. Clau, ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando este proceso? Que está ahí con todas las dudas de no saber qué va a pasar. ¿Qué crees que le puede ayudar? Primero, tener en claro de que el proceso es una invitación. Una invitación que te va a llevar a conocerlo a Él en una profundidad que es inagotable.
y que puedas enfocarte en eso. Uno generalmente tiende a enfocarse en su problema y hacemos el eje principal de nuestras vidas la circunstancia, lo que falta, y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, porque lo tenemos todo. ¿De qué serviría un proceso si no estuviera Cristo? Entonces es empezar realmente a darse cuenta de lo que significa ser cristiano. Y a mí por ahí mucho es como que es escaso el término ser cristiano, el ser hijo, el ser amado por ese amor perfecto que no te va a defraudar. Si estás en medio de una circunstancia, porque tal vez digamos, bueno, tengo que meterme, ahora va a empezar este proceso y ya estamos en algún proceso. Y es avanzar en cuanto a que a un crecimiento de que de un nivel espiritual, no, a un crecimiento en el conocimiento de Cristo, en empezar a vivir el verdadero evangelio, al darte cuenta que yo, por ejemplo, creía de que era cristiana y era una practicante de una religión. Era hacer para poder tener. Ahora se trata de que tenemos que darnos cuenta de lo que somos y de lo que tenemos. O sea, no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. No tenés que hacer absolutamente nada para que la obra de la cruz sea inalcanzable. Entonces, Cristo es el Señor de los procesos. Entonces, si tenés que iniciar una etapa nueva, eso te va a llevar a un conocimiento mayor de quién es Él y de todo lo que tenés en Él. Yo creo que los procesos nos llevan a despertarnos a la vida misma, porque hoy hablaba con Dai acerca de como que vino una revelación. Pensaba en esto, que el pecado nos deforma. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero en ese proceso de muerte nos va deformando, porque recuerdo aquel día cuando volví en sí, es como si me hubiese visto realmente deformada, distorsionada, y dije, esto que soy no me gusta. Y pensar que Él fue deformado por el pecado, pensaba en la palabra en Isaías, cuando dice de que estaba tan desfigurado por el pecado que escondimos de Él el rostro, no lo queríamos mirar. Y pensaba en esto, cuánto nos ama, que nos ve perfectos, porque está viendo su obra perfecta. Y estamos tan distorsionados por el pecado. Siempre los procesos nos van a llevar a un mayor nivel de luz, para que podamos ver realmente lo que somos en Él. Si estás comenzando una etapa nueva, no dudes, porque Cristo es todo. Si estás dudando, eres la mayor certeza. Si no ves, Él es luz. Si andás flojo de esperanza, Él es la esperanza gloriosa. Él es todo. No tenemos excusa, hermanos. Si no queremos comenzar un proceso, por lo menos admitamos que no lo queremos comenzar porque aún confiamos en nosotros mismos. Hablamos mucho de ir a la cruz, ¿no? Pero ¿qué es prácticamente ir a la cruz? Es esto. Es rendición, es obediencia,
es confesión, es humillación, es cada día levantarme y decir: Espíritu Santo, ¿qué querés hacer hoy? ¿Qué tengo que entregarte hoy? ¿Qué decisión tengo que tomar hoy? Así es como uno va avanzando pasito a pasito en este proceso, siendo obediente a lo que el Espíritu Santo nos muestra, porque para cada uno el proceso es diferente. No hay fórmulas, no hay tips, ¿cierto? No podemos escribir un libro y decir paso número 1, paso número 2, porque cada persona y cada vida es un mundo. Dios sabe cómo lo va a hacer en tu vida, yo sé cómo lo está haciendo en la mía. Por eso es dependencia absoluta de su voz todos los días, dependencia absoluta. Me gustaría que pudiéramos orar juntos. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Si los chicos nos pueden ayudar ahí con una música. Invito a que cierre sus ojos para que podamos tener un momento con el Señor, de abrir nuestro corazón y de sincerarnos, de reconocer nuestra necesidad. Donde vos decidiste habitar. Y para que seas exaltado, necesito reconocer cuánto te necesito, cuánta necesidad brota de mi corazón por tu presencia, por tu vida. Venga ahora esa luz que necesito para que toda oscuridad comience a salir y empiece a ver la realidad de tu vida en mí. Venga tu gracia. Venga tu verdad. Hoy, Padre, te pido por una mayor revelación de la vida de Cristo en nosotros. Hoy, Padre, te pido por un mayor entendimiento a través del Espíritu de tu obra de amor. Padre, hoy te pido un mayor entendimiento de la eternidad, que no es solamente salvación, sino una redención completa. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos muestres aquellas cosas que hemos venido reteniendo y abrazando y han creado una mayor brecha entre tu corazón y el nuestro, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que todavía están dudando, vacilando. Venga tu voz. Tu voz, infundiendo confianza
Y en estos procesos por los cuales estamos transitando, llévanos al entendimiento de que lo más glorioso es conocerte. Lo que le da sentido es conocerte. Y algo más te pido, Padre. Venga una mayor revelación de la obra de la cruz. Una mayor revelación de la obra de la cruz. Y del poder de resurrección operando en nuestras vidas. No queremos ser hacedores de cosas que no entendemos, sino queremos ser oidores de la voz que nos define, que nos sostiene, que nos alienta. Y conforme escuchamos tu voz, haremos tu voluntad, que sigue siendo buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor, sé que muchos están pasando por circunstancias difíciles, pero que hoy puedan tomar la decisión de no pedirte un milagro, sino de pedirte que los introduzcas en procesos que los lleven a vida, a procesos que los saquen de oscuridad, para ponerlos en la luz perfecta que sos vos, Cristo Jesús. No queremos ser solamente hijos que piden, sino hijos que arrebaten y tomen lo que vos ya soltaste. Queremos ser coherentes con el evangelio que decimos que vivimos. Gracias, Cristo, por ser la vida abundante. Que hoy todo nuestro ser pueda absorber de esa vida. Y ser la esperanza para muchos. Porque somos tu iglesia. Porque somos tu cuerpo. Porque nos involucraste en tus planes. Para ser los que anuncien buenas nuevas. Gracias, Cristo, porque no viniste a solucionarnos problemas, sino que viniste a hacerlo todo por amor. Gracias porque, como dice tu palabra, en este mundo vamos a tener aflicciones, pero confíen que hoy sea soltado en nuestro espíritu tu voz diciendo: confíen, confíen porque yo he vencido. Que hoy arrebatemos esa victoria y no temamos, porque tu amor es perfecto. Gracias te doy, Padre, por este tiempo donde nos ayudas a recordar de qué se trata el Evangelio. Levanta aquí, Señor, hijos e hijas entendidos que expresen tu corazón, Padre, a través de la vida de Cristo en nosotros. Sácanos de la zona de confort y recuérdanos que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, no en zona de confort, en un lugar de gobierno que solamente
les es dado a los hijos. Amén. Gracias, Señor. Recordaba hoy durante el día cuando Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo: yo soy Jehová Rafa. Yo soy el Señor, tu sanador. Y que el Señor pueda revelarse como nuestro sanador en este tiempo. Amén. Que vaya bien a lo profundo y que podamos experimentar cómo Él venda las heridas y sana el corazón. Muchas gracias, Clau. Quiero que la despidamos con un fuerte aplauso, por favor.